Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Aguas envenenadas. Quiero compartiros un mensaje titulado Las aguas envenenadas de Jericó, del predicador y pastor ya fallecido David Wilkerson. Trata sobre el llamado de Eliseo, siervo del profeta Elías. Después de recibir el toque de Dios, Eliseo siguió adelante con su propia fe y su primera parada fue Jericó. En Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 15 leemos: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Los 50 profetas inmediatamente reconocieron el toque de Dios sobre él, diciendo: el mismo espíritu que reposó sobre Elías está ahora sobre Eliseo. Era obvio para todos que este siervo humilde se estaba moviendo en un poder y una autoridad más profundos del espíritu. Los jóvenes profetas dijeron a Eliseo, lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 19: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Ellos estaban diciendo que había veneno en el agua y estaba matando todo. Aparentemente estos 50 hombres de Dios no tenían poder para detener el envenenamiento que estaba trayendo la muerte a toda Jericó. En el libro del profeta Isaías capítulo 5 versículo 7 leemos: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Ese lugar grato, esa planta deliciosa del Señor se refiere al ministerio de los siervos de Dios. Además, el agua aquí representa la palabra de Dios. No sé si logras ver el significado. El agua envenenada de Jericó significa la palabra contaminada y predicada desde los púlpitos en las ciudades. Estos supuestos hombres de Dios nunca habían tratado con sus propios pecados, así que sus predicaciones estaban llenas de veneno de sus corazones corruptos, y sus sermones sin vida y orientados a complacer al hombre estaban causando, por tanto, muerte espiritual entre el pueblo. Analicemos ahora cuál fue la cura para el veneno en Jericó, y aquí se desprende una gran enseñanza. Se tenía que purificar el suministro del agua, y esto fue justamente lo que hizo Eliseo. Tomó una vasija limpia, la llenó con sal y la vertió en el lugar del nacimiento del agua de la ciudad. Pronto todas las aguas estaban limpias y la vida empezó a brotar alrededor. La sal que usó Eliseo representa el evangelio de pureza y de santidad, y la vasija limpia que él usó representa a aquellos ministros que han sido limpiados por la sangre de Cristo, santificados por el fuego purificador del Espíritu, y están preparados para predicar el evangelio puro y sin mancha. Amados hermanos, solamente vajillas limpias y puras, vajillas que caminen en santidad, personas y siervos de Dios que prediquen la palabra pura con unción fresca, pueden cortar de raíz la corriente maligna de la palabra contaminada que se infiltra en la casa de Dios hoy en día, que se infiltra en su iglesia. En Juan capítulo 4 vemos a Jesús y la mujer samaritana hablando sobre el agua pura y sin contaminar. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Versículo 13, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se refería al agua del pozo, mas el que bebiere del agua, de la palabra que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua, la palabra que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra de Dios, hermanos, las palabras que salen de la boca de Jesús, son palabras sin contaminar,
y el que las asimile y las obedezca tendrá vida eterna. La palabra que salga de la boca de los falsos ministros, de esos pseudo pastores y predicadores, esos pseudos maestros que hoy por desgracia abundan, contamina y envenena y pueden matar espiritualmente a quienes le sigan y se dejen engañar. En Mateo capítulo 24, verso 24, el propio Jesús nos advierte: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun aquellos que han sido escogidos. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 8, también nos exhorta y nos advierte: mirad que nadie os engañe, estar pendientes que hay mucha mentira por ahí, por medio de filosofías y huecas sutilezas. En otra traducción dice disparates elocuentes, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermanos, por tanto debemos llevar mucho cuidado con el agua que bebamos, con la palabra que escuchemos, porque hoy existen muchas fuentes de agua contaminada, muchos pseudos predicadores que la predican. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo también nos exhorta y nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Por tanto, no nos dejemos contaminar y tomemos el agua que nos ofrece Cristo, un agua limpia y sin contaminación, una palabra pura. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.